Entonces, ya tienen listo su cuaderno, su libro. Dice la investigación histórica. El historiador es la persona que investiga todo acontecimiento del pasado. Eso ya lo habíamos dicho en el tema anterior donde hablábamos de la generalidad de la historia. ¿Okay? Entonces aquí lo que vamos a ver es más en detalle cuáles son las técnicas, las fuentes y los métodos que utilizan los historiadores para llevar a cabo ese análisis del pasado. Recuerden que el historiador no es un loro que repite lo que ya pasó, sino que alguien que analiza los hechos desde una perspectiva holística, o sea, desde un conjunto, como un proceso. Entonces, los hechos históricos son hechos sociales significativos. Yo les expliqué en la clase anterior que no puede ser un hecho histórico algo que es irrelevante. ¿Ah? Algo irrelevante, por ejemplo, no puede ser un hecho histórico si Francisco Morazán le gustaba comer bastante o comía poquito, o si se había golpeado, se había perdido una oreja en una batalla. Eso es irrelevante comparado con los eventos políticos y militares en los que él estuvo involucrado. O sea, los hechos históricos son situaciones que modifican una sociedad. No es una cuestión de curiosidad histórica de si alguien le había pegado una enfermedad y se curó. Eso es parte de una biografía, pero no es lo importante de la historia. O sea, en la historia lo importante es el hecho, el proceso histórico, no el individuo. El individuo, aunque sea el protagonista de la historia, su vida personal no es importante para el historiador. O sea, lo puede estudiar, pero no es la esencia de la historia. Entonces, los hechos históricos significativos, las relaciones entre diversos acontecimientos sociales permiten reconstruir el pasado. El pasado se reconstruye así como una escena de un crimen. Se reconstruye utilizando la pericia. La pericia significa investigar los detalles. ¿Okay? El historiador reúne los materiales, los clasifica, los compara y los interpreta. En ese orden. ¿Okay? Reúne los materiales, las evidencias, los clasifica por importancia o por proximidad, los compara y al final interpreta. Es algo similar, como les digo, a lo que es un detective forense. Entonces, las técnicas de investigación histórica son parte de ese proceso, ¿verdad? Y quiero que me ayude a leerlo el primer párrafo, Valeria, que no ha leído en las clases anteriores. Lea, Valeria, el primer párrafo. Fuerte. Como parte del proceso de investigación histórica, los historiadores inician el análisis de las fuentes primarias y secundarias. Luego construyen una hipótesis o suposición inicial acerca del objeto del estudio. Para comprobar la autenticidad de los testimonios, realizan una crítica de las fuentes, la cual puede ser externa o interna. Muy bien. Entonces, como parte de ese proceso, los historiadores inician la búsqueda, ¿verdad?, de las fuentes primarias y secundarias. Aquí solo quiero explicar lo siguiente. Fuentes primarias es, por ejemplo, si investigamos la historia de Francisco Morazán, de los hechos que ocurrieron en torno a él, las fuentes primarias sería que encontramos el diario de él. Porque fue con su propia mano que lo escribió. Entonces, esa es una fuente primaria. Si encontramos cualquier documento vinculado a Francisco Morazán que haya sido escrito con su propia mano o que haya sido escrito por alguien que era familia de él o cercano. Esa es una fuente primaria. Una fuente secundaria sería encontrar alguien que 50 años después escribió sobre Francisco Morazán. ¿Okay? Entonces, lo primario es lo más cercano y lo secundario es lo más lejano en las fuentes históricas. El siguiente párrafo donde dice en la etapa final, léalo Michelle, por favor. ¿Qué? En la página ¿cuál? 120. ¿A dónde? En la etapa final interpretan. En la etapa final interpretan los documentos y buscan los orígenes.
las consecuencias y el significado de los fenómenos históricos analizados. Además, ordenan, relacionan y confrontan la información con la que proporcionan otras fuentes. Al mismo tiempo, buscan elementos para comprobar las hipótesis. En la etapa final, obtienen las conclusiones que permiten confirmar la hipótesis inicial y dan a conocer sus resultados mediante informes escritos. Muy bien, gracias. Una hipótesis, ustedes ya saben, ya lo han visto en la clase de ciencias naturales, que la hipótesis es una formulación teórica, una explicación adelantada de un hecho, como una conjetura, y solo se comprueba al final de una investigación. Entonces, una hipótesis, por ejemplo, yo empiezo a analizar por qué en el huracán Mitch, en 1998, murió tanta gente en Tegucigalpa. O sea, ¿por qué? Una de mis hipótesis podría ser que no tenían un plan de contingencia, que no tenían una planificación estratégica para afrontar una crisis de ese tipo. Esa es mi hipótesis. Pero mi hipótesis puede ser muy lógica, puede ser muy interesante, pero se va a comprobar hasta el final, cuando yo ya tengo toda la investigación, si mi hipótesis inicial era verdadera. ¿Ok? ¿Se entiende lo que dije? ¿Cuáles son las fuentes de la historia? Pues para las fuentes, dice que son aquellos que utilizan para formular, desechar o confirmar las hipótesis sobre hechos o procesos del pasado que necesita investigar. Léame Sofía Matute, donde dice fuentes directas o primarias. Léalo fuerte. Son los testimonios que fueron producidos directamente por el ser humano y que corresponden a una etapa o periodo de estudio. Entre ellas se encuentran las escritas como diarios, cartas, biografías, documentos, leyes, etc. Las gráficas como dibujos, pinturas y mapas, entre otros. Las audiovisuales como videos, películas, fotografías, etc. Las orales como testimonios, relatos, tradiciones, mitos y anécdotas, entre otras. Las materiales como viviendas, tumbas, utensilios, adornos, obras de arte, etc. Sí, como les dije, esas son las fuentes más cercanas a lo que ocurrió en ese hecho histórico. Si tenemos el diario de la persona que estamos investigando, mucho mejor. Si tenemos fotografías originales, mucho mejor. O sea, todo lo que esté vinculado directamente a esa persona son fuentes primarias. Ahora las fuentes secundarias, léalo, Catherine. Son las interpretaciones que otras personas hicieron de los testimonios. Nos remiten a otras fuentes directas. Las de mayor interés son las bibliografías, los catálogos, las enciclopedias, las revistas, etc. Muy bien. Entonces las secundarias son fuentes que ya son más lejanas en el tiempo y que pueden ser interpretaciones de otra gente, como revistas, lo que dijeron en un periódico, ¿okay? Biografías, etc. Todo eso ya es una fuente secundaria. Ahora bien, dice, para su investigación la historia usa los siguientes métodos. Necesito que subrayen lo que está en negrita. Por ejemplo, en la fuente, que subrayen donde dice directas o primarias, indirectas o secundarias. Y en la otra parte, que subrayen donde dice método comparativo, método histórico, método deductivo, método inductivo, método científico. Esos son los métodos que dice la historia. Empecemos con el comparativo. Léalo, Madeline. El método comparativo. Procedimiento de comparación sistemática de casos de análisis, que en su mayoría se aplican con fines de generalización empírica y de verificación de hipótesis. Muy bien. Entonces, el primer método compara. La misma palabra le dice, compara los casos de análisis. Por ejemplo, imagínense, nosotros podemos comparar la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y utilizar el método comparativo para ver cuáles son las diferencias más significativas en cuanto a la tecnología que emplearon, a las ideologías que estaban en lucha en ese momento.
Entonces yo puedo comparar dos hechos históricos en el mismo lugar o en lugares diferentes. Por ejemplo, yo podría comparar la revolución liberal, la reforma liberal en Honduras, la puedo comparar con la reforma liberal en España. Y puedo hacer ese análisis. Claro, si dispongo de la fuente y el conocimiento. El otro es el método histórico. El método deductivo, el método inductivo. Miren, aquí el método histórico lo va a leer Ivo. Léalo fuerte, Ivo. Método histórico, ¿me escucha? Sí, dale. Ok. Metodologías, técnicas y directrices mediante las que los historiadores usan fuentes primarias y otras evidencias históricas en su investigación y la posterior descripción de la historia, es decir, elaboran la historiografía. Muy bien. Muy bien, entonces el método histórico, más que todo, dice que usan fuentes primarias. Las fuentes primarias, ya les dije, son lo más cercano a los protagonistas. Si, por ejemplo, en el museo de Morazán, que está en la casa de Morazán, en el centro, ahí cerca del colegio, ahí está la espada que utilizó Francisco Morazán. Esa es una fuente primaria. Es la espada que lo utilizó. Ahí se encuentran Y el traje. El testamento. Esas son fuentes primarias. Fuentes primarias. Entonces, los historiadores que les gusta hacer las cosas bien, se recurren a las fuentes primarias, porque las fuentes secundarias, recuerden que cuando la información se va compartiendo mucho, se va desfigurando. Es como que yo le diga a uno de ustedes una información y luego dígale al otro, cuénteselo. A medida lo va contando uno al otro, se va desfigurando. O sea, es mejor la fuente primaria. Luego el otro método, el método deductivo, léalo, Lilian. Método deductivo. Método deductivo, procedimiento que se basa en el razonamiento deductivo con base en premisas o proposiciones generales para inferir hechos, ejemplos o situaciones particulares. Ok, ese es un concepto ya más abstracto, más avanzado. Usted lo va a entender quizá mejor en carrera, en bachillerato. Lo deductivo hace referencia a deducir conclusiones particulares a partir de premisas generales. Eso significa que si yo investigo la historia, investigo la historia en su conjunto, puedo deducir cosas particulares. Por ejemplo, si yo investigo la historia de la Segunda Guerra Mundial, yo puedo deducir muchas cosas particulares, inferir muchos hechos, aunque no los tenga como con evidencia o con prueba. Por ejemplo, yo puedo inferir, al estudiar la Segunda Guerra Mundial, puedo inferir que el fanatismo ideológico de los nazis era tan fuerte que las personas miraban como normal matar a los judíos. ¿Okay? Puedo inferir que debido al fanatismo ideológico, ellos miraban como una cosa normal matar a los judíos, porque el fanatismo ya les había trastocado la mente. ¿Okay? Eso puedo inferirlo yo a través de un análisis deductivo. Y muchas otras cosas más, ¿va? Y a través del método inductivo, léalo Ana. Método inductivo. Método inductivo se basa en la observación, el registro, el análisis y la clasificación de los hechos. Obtiene sus conclusiones a partir de premisas particulares. Muy bien, ese es al revés. El método inductivo parte de inicia con lo particular y llega a lo general. Las conclusiones que obtiene son generales. Es como partir de lo micro para entender lo macro. ¿Okay? Partir de lo pequeñito para entender las cosas grandes. Y el deductivo es al revés, partir de lo grande para entender lo pequeñito. No sé si me explico, porque en bachillerato, como les digo, esto se ahonda más en todas las clases. Pero lo deductivo es de partir de lo general, de lo grande a lo pequeño. Y lo inductivo, partir de lo pequeño a lo grande. Entender la historia, por ejemplo, con el método deductivo, es entender los grandes procesos, los grandes eventos mundiales y cómo afectan a los países. Por ejemplo, cómo nos afectó a nosotros la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. ¿Cómo afectó en Centroamérica? Eso es a través del método deductivo.
pero otro historiador puede investigar las situaciones particulares de Centroamérica durante la Guerra Fría y cómo es eso que pasó en Centroamérica encajaba en lo que estaba pasando en todo el mundo. Entonces sería utilizar el método inductivo, pasar de lo pequeñito a lo grande, pasar de lo regional a lo global. ¿Ok? Espero hayan entendido. ¿Entendieron? Anthony, ¿entendió lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno, pues. Y por último tenemos el método científico, que dice que es el conjunto de pasos ordenados que permiten verificar de forma confiable o solucionar un problema. El método científico ustedes ya lo han escuchado muchas veces, que parte de la observación, de la formulación de hipótesis, hasta la creación de leyes o teorías. Eso ustedes ya lo saben. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? En la página 121 le aparece donde dice aplico. Bueno, su primera asignación es hacer eso que dice ahí y mandar la foto más tarde, hoy. Y la otra asignación, anótenla ahí. Elaborar un esquema. Elaborar un esquema sobre las fuentes y los métodos de la historia. Elaborar un esquema sobre las fuentes y los métodos de la historia. ¿Estamos bien, man? ¿Ya lo copiaron? ¿Cuáles eran, profe? Resolver la actividad de la página. ¿En qué página estamos ahorita? ¿No? Estamos en la 121. Bueno, 121. Resolver la actividad de la página 121 y hacer un esquema de las fuentes y los métodos históricos. Método histórico. De la historia o la historia. Métodos históricos. Bueno, ahora siempre ahí pasamos a cívica. En el mismo libro, nada más que vamos a cambiar de página. En cívica vamos a irnos a la página 74. La página 74, joven. El respeto a la diversidad de pensamiento. Así se llama el tema. Ok, cuando hablamos del respeto a la diversidad de pensamiento, todos ahí en la página 74. Dice, aprendo, dice. Todas las personas son diferentes. Todas las personas somos diferentes. ¿Sí o no? Con solo ver las imágenes de aquí, vemos que nadie se parece a ustedes en el aspecto biológico, físico. Pero la diferencia en la que habla en sí no es en la parte física, sino en la parte psíquico-afectiva. Todos somos diferentes. Sentimos y pensamos diferente. Esa es una realidad del ser humano. Si todos pensáramos y sintiéramos de la misma manera, entonces no fuéramos seres humanos. Fuéramos algo parecido a máquinas o a robots, ¿okay? Programados para actuar de la misma manera. Pero no. Nosotros somos diferentes y estas diferencias se basan en una diversidad de factores que abarcan muchas cosas, pero a simple vista es la herencia biológica. La herencia biológica significa los genes que heredamos de nuestros padres y de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos y de nuestros tatarabuelos y así en el árbol genealógico hasta llegar hasta los australopithecus que salieron de Tanzania y de Kenia hace 4 millones de años. Pero esa herencia biológica es por lo que Ivo tiene el pelo así liso y Anthony lo tiene colocho. ¿Okay? Es parte de nuestros genes, ¿okay? Que heredamos de nuestros antepasados y nos hacen diferentes. Y eso es bonito, que seamos diferentes, porque si todos fuéramos iguales, qué aburrido. Si todos fuéramos idénticos. No tuviera sentido. Entonces, otro factor es el grupo social al que pertenecemos. O sea, nosotros pertenecemos a un mismo grupo social. Nos identificamos con este grupo social, sobre todo por la parte económica. Pertenecemos a un grupo social o una clase social similar. Por eso estamos
en esta reunión y ustedes están en el mismo colegio. ¿Okay? Las condiciones de vida, las relaciones familiares y las afectivas, eso afecta. Las condiciones de vida, las condiciones materiales de vida, las relaciones familiares. Si usted vive con un solo padre, si usted vive con 2 padres, eso cambia su forma de ser también. ¿Okay? La personalidad que usted ya trae es muy única. Su forma de interpretar lo que pasa, su forma de reaccionar ante lo que sucede. Hay gente que cuando le dicen algo que no le gusta, se irrita fácilmente. Y hay gente que no, es más paciente. ¿Okay? Entonces, esas diferencias de personalidad también están bien marcadas. Usted puede tener un hermano gemelo y parecerse biológicamente, pero cuando ya se trata del carácter, los hermanos gemelos no se parecen. Ahí radica su diferenciación. Y el idioma que hablamos es clave, porque todos hablamos español aquí, que mejor, más propiamente se llama castellano. Hablamos castellano con nuestro caliche y con nuestros regionalismos hondureños, pero hablamos el mismo idioma y nos entendemos. Entonces, eso es parte también de nuestra diferenciación con respecto a otras personas. Los que somos de Tegucigalpa nos diferenciamos de los que son de San Pedro Sula. Allá dicen guineo. Y nosotros quedamos, guineo, ¿qué es eso? Hasta se hacen, hasta nos burlamos en Facebook de las diferencias que tenemos entre las regiones de Honduras. Y eso no es malo, pues es parte de la creatividad de la gente, estar inventando cosas. Pero es por las diferencias que tenemos, pues. Las costumbres, las tradiciones culturales, etc. O sea, si nos diferenciamos tanto en cómo hablamos, por ejemplo, en algunos lugares de Honduras, a la charamusca, que nosotros decimos charamusca, ellos les dicen topoillos. Imagina. Entonces, en algo tan sencillo nos diferenciamos, y eso es parte de la riqueza cultural, porque es bonito que existan muchas formas de expresar la misma cosa. Todos estos factores dan origen a la individualidad, es decir, a la forma particular de razonar, de resolver problemas, de vivir experiencias y de relacionarse. Nosotros nos relacionamos de una manera diferente a cómo se relacionan en Asia las personas o en África. Eso nos diferencia culturalmente de ellos también. Cómo se casan la gente en la India o en los países árabes es diferente a cómo son las bodas aquí en América Latina. Y eso es una forma muy particular de ser de nosotros también. En Arabia Saudita, en Qatar, en los Emiratos Árabes, todas ustedes ya estuvieran casadas y tuvieran marido. Porque desde los 12 años ya las apartan. Y no tienen oportunidad de ir a la universidad. Entonces, esa diferencia es ventajosa para ustedes porque ya ustedes tienen un futuro más libre. Nadie las obliga a que se casen, como en esos otros países. Entonces, gracias a Dios. Pero... Ahora bien, la tolerancia es una necesidad en medio de un mundo diverso. Quiero que lo lea Ani, donde dice la tolerancia. Léalo, por favor, el primer párrafo. Para que las personas convivan en armonía, fundamental la tolerancia. Este valor implica el respeto y la aceptación y el aprecio de la diversidad que caracteriza a la especie humana. La tolerancia se fundamenta en los derechos humanos como el derecho de libertad de pensamiento, conciencia y religión, entre otros. En las sociedades contemporáneas cada vez más multietnias y, ¿qué dice ahí, profe? Pluriculturales. Sí. Pluriculturales, la tolerancia es el principio fundamental para garantizar la coexistencia pacífica entre los pueblos. La práctica de este valor implica las acciones como... Ahí detengas. Entonces la tolerancia dice que para convivir en armonía es fundamental. Convivir, miren, nosotros los humanos no solo necesitamos vivir, joder. Vivir lo hacemos con el oxígeno, con la comida, con el agua, pero necesitamos convivir. Convivir significa vivir en medio de otras personas. Y para poder convivir necesitamos ponernos de acuerdo. Necesitamos saber qué es lo correcto y lo incorrecto en la sociedad. Necesitamos saber
cuáles son los objetivos comunes que tenemos. Necesitamos respetar las leyes que están establecidas para beneficiarnos a todos. Entonces, la convivencia se basa en la tolerancia porque tenemos que tolerar el espacio y la libertad del otro para que nuestra libertad también sea efectiva. O sea que mi libertad no puede funcionar si no funciona la libertad de los otros. O sea, usted no puede ser libre si alrededor está lleno de esclavos. Todos tienen que ser libres para que usted también sea libre. ¿Ok? Entonces, esa tolerancia es la clave. Porque con la tolerancia usted aprende a que otras personas piensan diferente que usted y usted tiene que respetar que piensen diferente. Y eso no significa que usted va a dejar de pensar como piensa para quedar bien con todo el mundo. No, sí significa que usted va a tener sus propias ideas, sus propias convicciones, pero también va a ser consciente de que los demás pueden pensar diferente y usted lo va a respetar. Esa tolerancia es clave para que haya paz y para que haya democracia. ¿Ok? Entonces, lo opuesto de la tolerancia es la intolerancia, su antivalor. Las personas intolerantes, por lo general, son las más inseguras. Las personas que no se sienten bien consigo mismas tienden a ser intolerantes porque quieren imponer su criterio, sus puntos de vista, hasta con la violencia. ¿Okay? Entonces, el intolerante, por lo general, es el primero que insulta, el primero que grita y el primero que da un golpe. Entonces, en los países, como sociedad, como grupo, a veces son más intolerantes unos que otros y pasan en guerras a cada rato. Entonces, la intolerancia, por lo general, tiene su origen en la ignorancia. O sea, la mayor parte de la gente intolerante es por ignorante. Y por temor a lo desconocido muchas veces. Pero aquí quiero dejar claro algo. La intolerancia a veces es necesaria. Y ustedes me dicen, pero ¿cómo va a ser necesaria si es un antivalor? Porque no siempre es un antivalor. Hay veces, hay ocasiones donde es necesario ser intolerante. ¿Cuándo? Cuando hay una injusticia. Cuando se está cometiendo un crimen, un atropello. Entonces usted tiene que ser intolerante y no tolerar eso. ¿Cómo va a tolerar usted que estén golpeando a una mujer embarazada, un montón de hombres? Y usted pasa y dice, es que yo soy tolerante, los voy a tolerar. Ellos piensan así. No, no puede. Usted no puede tolerar que estén golpeando a un niño, que le estén robando a una persona y usted va con un montón de gente y puede ayudar. No puede ser tolerante. Cuando es algo malo, cuando es algo injusto, no podemos ser tolerantes. ¿Okay? Porque la tolerancia ahí se convierte en indiferencia. Y la indiferencia es que no nos importa el prójimo. ¿Okay? Entonces, por eso hay unas líneas bien sutiles ahí entre lo que es la tolerancia como virtud y la tolerancia como indiferencia. ¿Okay? Entonces, los valores no... Por eso yo siempre les digo que los valores no son algo rígido, sino que son flexibles. Van a depender del contexto y de la situación. ¿Okay? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Una pregunta? Ahora, cuando hablamos de tolerancia, dice que implica acciones, la tolerancia, como reconocer que para comprender la realidad es necesario profundizar en su complejidad. Los seres humanos somos los más complejos de los seres vivos. Los seres humanos somos complejos porque tenemos libertad, tenemos libre albedrío, nosotros elegimos. Entonces, al tener libre albedrío, nosotros no somos predecibles como las máquinas o como los animales. ¿Okay? Somos diferentes, somos muy complejos. Hay seres humanos que lo asombran a uno con su actitud. También se valora la interacción y la convivencia de personas con diferentes capacidades. Se respeta y se defiende la dignidad humana y se combate y rechaza cualquier forma de discriminación o racismo. Ahora bien, el problema con la intolerancia es que también puede surgir del exceso de tolerancia, como le estaba diciendo yo. En Estados Unidos, con lo del racismo, mucha gente que está en contra del racismo se ha vuelto intolerante y ha causado problemas opuestos a lo que debería ser una lucha contra el racismo. ¿Me explico? O sea, que por estar en contra del racismo se vuelven a veces racistas las personas. Por la radicalización de sus posturas, alguien que lucha contra el racismo se puede volver racista. ¿Ok?
porque se vuelve radical. La tolerancia no es radical, joven. Siempre es equilibrada. Porque una persona, por ejemplo, que está en contra, bueno, una persona que está en contra de que discriminen a los gays por ser gays, puede, por su radicalización, volverse intolerante de los heterosexuales y empezar a prejuiciar a los heterosexuales y decir que por ser heterosexual esa persona está mal. Entonces, el exceso, la radicalización de una postura es lo que hace que las personas se vuelvan intolerantes. ¿Okay? Las lesbianas. Las feministas se vuelven intolerantes porque se radicalizan. Entonces, quizá ellas tienen razón en algunas cosas que ellas andan luchando, pero al radicalizarse es como un dicho, un refrán, que hay gente que con una mano construye algo y con la otra mano lo destruye. ¿Okay? Entonces, para nosotros no ser de esas personas que van por la vida construyendo y destruyendo lo mismo que construyen, tenemos que ser muy, muy astutos. No tenemos que radicalizarnos, tenemos que siempre estar abiertos a la forma de pensar de otras personas. ¿Ok? Entonces, ustedes lo que van a hacer en Cívica es lo siguiente. Me van a hacer un cuadro comparativo, y anótenlo ahí. Hacer un cuadro comparativo entre actitudes tolerantes y actitudes de intolerancia. Actitudes de una persona tolerante en una columna del cuadro comparativo. Actitudes de una persona tolerante. Y en la otra columna, actitudes de una persona intolerante. Porque recuerden que los valores es cuestión de actitud. De actitud con C. Entonces, un cuadro comparativo entre la tolerancia y la intolerancia. La siguiente asignación es resolver la actividad de la página 75. Resolver la actividad de la página 75. Profe, yo ya la tengo hecha. Perfecto, entonces solo me manda la foto más tarde. Pero me lo manda junto con el cuadro comparativo. Yo también la tengo hecha. Está bien. Entonces, miren, jóvenes, para resumir en estos 2 minutos que quedan. ¿Qué, maestro? No, 75 les dije, creo. 105. Sí, en la página 75. Ok, entonces, para resumir, la tolerancia es clave para la convivencia. No podemos convivir si no nos respetamos. Pero la tolerancia tiene un antivalor que es la intolerancia. La intolerancia es no respetar la opinión de los demás, o el punto de vista, o el criterio ajeno. Pero la intolerancia a veces es necesaria, cuando lo que no se tiene que tolerar es la injusticia o el crimen. ¿Okay? Porque si yo tolero lo malo, entonces estoy siendo indiferente ante el prójimo y estoy convirtiendo a la tolerancia en un antivalor. Entonces, como pueden ver ustedes, esto de los valores no es algo tan sencillo. Usted tiene que analizar las situaciones, cuándo aplicar uno o cuándo no aplicarlo. Ahí depende de su inteligencia emocional. Ok, entonces, gracias por su atención. Las asignaciones son para hoy, jóvenes. O para mañana antes de las 12, lo más tarde. Pero lo ideal es que lo hagan hoy porque ya mañana tienen nuevas tareas y nuevas asignaciones. Entonces, si ya hoy salen de esa responsabilidad, ya mañana no tienen más preocupación que lo que les toca mañana. Entonces, pasen buen día. Gracias por su asistencia. Y, Adiós. y cualquier duda en privado, ¿verdad? De 7 a 4 de la tarde. Entonces, nos vemos. Que les vaya bien. En coro.